Buenas tardes, amados hermanos. Dios le bendiga mucho. Una palabra de aliento de parte del Señor. Y esta palabra se va a tratar un grito silencioso ante el rechazo para su gloria y honra. Amén, amén. Así lo llamé por algunas cosas que me han sucedido en los últimos días. Que sea de corrección y con mucho amor. Que el Señor pase un cuento santo para su gloria y honra. Amén, amén. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbre Cristo. Amén, amén. Romano 13:11. Y esto es, la palabra de Dios siempre se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Y esto, conociendo el tiempo que es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Vamos a leer también Hebreo 10:35, sino que en toda la nación se agrada del que le hace, tome y hace justicia. La gloria para el Señor. Amén, amén. Amén, amén. Voy a basarme en Hebreos. Y es Hebreo 10 completo. Y es cuando Nicodemo, que es un extranjero de los judíos, es decir, eres de los gentiles, comienza a orar y a orarle al Dios de Israel. Y Dios escucha su oración. Pero vemos un momento que Dios trata con Pedro para que vaya y le predique a esta persona. Y una de las cosas que Dios usa es que baja 3 veces un pañuelo con todos los animales cuadrúpedos y todo lo que se puede usted imaginar, y le dice mata y come. Sin embargo, Pedro, que es judío, que nunca ha comido cosa inmunda, lo rechaza. En la tercera ocasión le dice el Señor, para su gloria y honra, no llame tú inmundo lo que ya yo he limpiado. Eso era refiriéndose a que ya él abrió el tiempo de gracia para los gentiles y era tratando con el primero para mandarlo donde Cornelio. Entonces vemos que eh, aquí en Hebreo 10:42, eh, vemos que la prédica que dice, nos mandó a predicar en el pueblo y testificar que Él es el Dios que ha puesto por juez vivo y al mundo, dar testimonio a los profetas que todos los que creen recibirán perdón de su pecado. Entonces, ellos estaban ahí orando y predicando la palabra para su gloria y honra. Y cuando Pedro estaba predicando, vemos que tras estas palabras fueron llenos de Papá Espíritu Santo para su gloria y honra, que oyeron, todos los que oían el discurso lo escuchaban hablar en sus propias lenguas. Y, y Dios se manifestaba para su gloria y honra. Respondiendo Pedro, ¿quién puede acaso alguno impedir el agua no sea bautizado esto, que han recibido a Papá Espíritu Santo? También el Espíritu Santo, como a nosotros, nos mandó a bautizarlo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, lo que queremos decir que nadie puede retener que Papá Espíritu Santo llene a otra persona, sea en la iglesia y hasta fuera de la iglesia, para que predique la palabra, el evangelio de la paz. También me refiero a que en la Biblia no me estoy diciendo que no a la teología. Estudiar la palabra de Dios es bueno, pero en la misma palabra nos dice que quien nos capacita es Papá Espíritu Santo. Y en la palabra no es un requisito, como es costumbre ahora de hombre, que hagan un curso de teología para predicar la palabra. Entonces, para su gloria y honra, continúo con esto para que ustedes vean. Eh, es un grito
en el silencio ante el rechazo, para su gloria y honra. Pero vemos cómo Jesús fue rechazado. Jesús no alzó su voz para defenderse, sino que fue llevado al matadero y dice que no abrió su boca. Entonces, ante las cosas que alguno de nosotros, hijos de Dios, ovejas, padecemos, nosotros vamos de rodillas a los secretos y le expresamos a Dios nuestro sentimiento como oveja que somos. Y la palabra misma dice que el Señor bendice nuestra entrada y también nuestra salida. Entonces, pero es con esta prédica Dios le dio a entender a Pedro que él no hacía excepciones de persona. Al predicar a los gentiles y personas comunes, fueron llenos de Papá Espíritu Santo. Al ver esto, Pedro dijo en el versículo 10, y enfóquense así, que no podemos impedir que Papá Espíritu Santo bautice a las personas y que lo reciban, porque ya Dios rompió el velo y dio el tiempo de gracia. Amén, 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 amén. En un momento donde Dios me ha estado transformando y he padecido algunos padecimientos en lo secreto y en este grito en silencio, le pedí a Dios que me ayudara porque todos necesitamos de Dios y vamos al pastor, y el pastor es Jehová. Lo dice en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es Jehová, no es más nada. Dios pone, pero hay que dirigirse al Padre y tener relación con el Padre y abrirle el corazón al Padre, porque nosotros muchas veces quizá no podemos entender lo que otra persona tiene o lo que esa persona tiene en el corazón. En Santo Domingo hay un dicho que el corazón de la llama solo lo conoce el cuchillo. Entonces no hay nadie que no entienda mejor que el Padre, porque puedo decir por mí misma que ni yo misma me entiendo, pero Dios sí me entiende y Dios sí sabe lo que está haciendo en mí. Aunque yo pueda tener una idea, hay muchas incertidumbres y el camino se me hace muy angosto y muy difícil caminar, que la verdad le voy a decir, si no fuera por la ayuda de Dios, porque Dios me sostiene, porque Dios pone personas hermosas a mi lado para que puedan dirigirme conforme a Dios le agrada, dándome consejo conforme a Dios le agrada. Y la mayoría son pastores. Está el pastor Eddie de Samaná, está mi madre espiritual Margarita de Maranata, está mi pastora Diega también de Charamico, está mi pastor y amigo y hermano Alex, que es pastor también. Entonces está también Fanny, que es pastora por llamado, conforme a Dios le agrada, y ella está en otra parte que es en Río Grande. Y hay otras personas que también me ayudan conforme a Dios le agrada, dando un ungüento santo para poder levantarme del polvo donde me encuentro. Pero es Dios que lo usa a ellos. Pero podemos escuchar todas las cosas, pero en meditación, el que trabaja en el interior es Papá Espíritu Santo. Y Papá Espíritu Santo me enseña a través de la rodilla, a través de doblar rodilla y todo, me enseña poco a poco el camino que debo andar, con mucho amor, con mucho respeto. Él ha puesto mucha mansedumbre. En una ocasión él me dio a entender, pero te he dado dominio propio. Y poco a poco me ha ayudado, poco a poco. Entonces, voy a leer aquí Lucas 4:16 en adelante. Jesús, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga se fijaron en él y comenzó a decirle, hoy cumple esta palabra escrita. Y en el verso 28 nos damos cuenta, dice que al oír estas cosas, se llenaron de ira, lo rechazaron y querían hasta matarlo. Entonces el Señor me dio esta palabra por una situación que estaba pasando, entonces me dio a entender,
Si a mí me rechazaron en la misma iglesia, en la sinagoga, ¿qué no será a mis ovejas? ¿Qué no será a mis ovejas? Eso fue una de las respuestas del Señor en el grito en silencio donde yo me encontraba. Para su gloria y honra. Amén, amén. Entonces, nosotros a veces nos atropellamos, pero el Señor nos dice en una parte de la palabra que somos todos los días llevados al matadero, porque me doy a entender de una parte que siempre he dicho, que tenemos que morir para que sea Él. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado para que viva Cristo, no yo, quien vive Cristo. Entonces nosotros vamos a padecer los padecimientos de Cristo. Amén, amén. Eh, entonces, eh, si ustedes se dan cuenta, los discípulos investiguen cómo fueron muertos cada uno. Unos fueron decapitados, otros fueron rotos por la mitad, porque la misma sinagoga de aquel entonces los perseguía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros como ovejas vamos a ser perseguidos. Inclusive en el mundo vamos a ser perseguidos y nadie va a querer saber de nosotros, pero a veces nos encontramos con hermanos que quizá por malos entendidos pasan y suceden, porque esto pasa, esto no es, tú sabes, pero es una corrección también, porque como Dios es el dueño de la viña, Dios pone todo en control y todos somos hijos y Dios es el que sabe lo que está haciendo. Aquí el único que sabe es el Señor. Amén, amén. Entonces todos ellos fueron seguidos hasta la muerte. El único que no fue, que murió de vejez fue Juan, el discípulo amado. Pero nosotros como hijos de Dios también enfrentamos traiciones. A raíz de dos traiciones que pasé en mi vida, he tenido que pedirle al Señor que me ayude a perdonar. Él está trabajando y estoy en ese proceso, pero he tenido que decirle, Señor, perdóname, ayúdame a amarlo. Ya no estoy en el lugar como quien dice, porque quería y he pedido, Señor, ayúdame, porque a veces siento que el problema soy yo soy un problema. Y ayúdame, Señor, llévame. Pero entonces Él me ha dado a entender, es día a día que vas a morir. Es día a día que va a enfrentar aflicciones. Entonces ya no me pongo en el momento que fui traicionado, sino en el momento que ya Dios va a corregir. Entonces, cuando hice un ayuno, el Señor me dio a entender y la santidad de Dios es grandísima. Ahora no haga ayuno por ti, sino ora e intercede por lo que sin causa se han levantado. Y es triste, pero es así. Entonces yo me sequé las lágrimas y le pedí al Señor, Señor, yo pido misericordia tanto por mí como por mis hermanos, porque es lo que Dios quiere sacar. Una mariposa cuando está en transformación, nosotros no podemos ayudarla, porque si ayudamos a la mariposa, entonces cada golpe que da para poder abrir sus alas, al ayudarla le quita la oportunidad de poder volar y que muera o no hacer la función que tenga que hacer. Entonces, cada golpe que el Señor me da o permite que me den, Él está forjando y cambiando algo en mi ser. Y es muy difícil muchas veces porque a veces somos inmaduros y a veces actuamos por sentimientos humanos. Pero si nosotros buscamos y damos rodilla, ayunamos antes de hacer una decisión, estas cosas Dios daría instrucción cómo hacerlo. Pero Dios es bueno y Dios nos ama. A todos nosotros Dios nos ama. Amén, amén. Entonces el Señor vino en estos días que estoy pasando, el Señor vino con algo a mi vida, porque me sentía muy triste, me sentía bien difícil, pasando aflicciones que solamente Dios sabe, lágrimas que solamente Dios conoce. El Señor me dio una palabra que antes yo la veía así, Señor, sí, pero le voy a explicar. El Señor me dio a entender la siguiente palabra que se encuentra en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa palabra me dio duro en mi corazón. Me dio muy duro, me dio muy, muy duro. Entonces, por eso debemos de examinarnos, porque yo con mucho temor, más temor que otra cosa,
y queriendo estar bien humillada, con cabeza bajo tierra y el cuerpo completo. Porque nosotros, como hijos de Dios, vamos a tener que dar cuenta de cada palabra. Y esto me da mucho temor. Y la misma palabra dice que si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del imperio? Entonces el juicio comienza por la casa. Pero entonces por eso el Señor me permitió vivir esto para pedir misericordia. Y yo pido misericordia por mí, por mis hermanos y por todas las personas. Pero yo tengo mucho temor porque yo sé que yo estoy ante un tribunal espiritual y dice que la palabra que está en mi boca, de ella toda tengo que dar cuenta, hasta de la que entra en los pensamientos. Y eso, hermano, me da temor, porque no es hablar con usted, es estar ante el trono del Señor. Y cuando, si Dios me da la oportunidad con Dios por delante, yo lo que quiero es estar bien humillada, y pedirle al Señor que pase carbón encendido y que yo diga una palabra para anunciar su evangelio de paz, para una palabra de ungüento santo, una palabra de renovación, una palabra, pero con mucho temor, porque dice la misma palabra y a mí me aterra, hermano, porque no estamos hablando de cosas humanas, sino de cosas espirituales. Dice la palabra que a quien mucho se le da, a mucho se le exige. Entonces, la gloria es para el Señor, que tenemos que pedir a Dios discernimiento para ver cómo tratar como un hermano. Porque esa ovejita pequeñita, que quizá vino quién sabe de dónde, pero es de Dios, esa ovejita hay que tratarla bien y con cuidado. Y hay que darle alimento. Entonces nosotros como hermanos mayores, como pastores, como líderes, tenemos que dar cuenta a Dios qué hicimos con esas ovejas. Para su gloria y honra. Amén, amén. Entonces, lo que le quiero decir que a veces hay una relación humana y familiar en la iglesia que hacen un anillo. Lo viví en una iglesia allá que por más que trataba de encajar, no encajaba. Pero las relaciones humanas que hay en la iglesia, sí, tenemos que amarnos, tenemos que querernos, pero está la coraza de justicia, está la equidad, tratarnos de manera equitativa. Tú eres mi hijo, pero si tú hiciste algo, vamos a corregirte a ti. Ella es, pues entonces vamos a corregirla, vamos a hablar. Entonces esto es un grito en el silencio por el rechazo. Para su gloria y honra, lo estoy diciendo con mucho temor. En un momento de desesperación le dije al Señor en este grito desesperado, la respuesta fue del Señor, hay un precio y es para valiente, para que siendo triturado te deje moldear por el alfarero, porque en ese lugar es que Dios te colocó y en ese lugar Dios te va a moldear. Entonces el Señor quiere una sonrisa en vez de queja. Él quiere una alabanza. Él quiere que te deje moldear. La iglesia es el lugar donde todos nos reunimos para en colectivo buscar al Dios eterno, al Dios santo de Israel. Entonces vamos a pedirle a Dios dirección para permanecer como oveja conforme a Dios le agrada y amar a nuestros hermanos y orar los unos por los otros, porque Dios es amor. Pero también la palabra dice, hay un precio que pagar y es un precio para valientes. Son pocos los que se sientan y se dejan ser triturados. Por eso, mire, tenemos que orar y que Dios bendiga nuestra entrada y también bendiga nuestra salida. ¿Sabes por qué? Porque ahí es que Dios te está formando. Esos hermanos tuyos, ahí es que Dios te dice, me ama, apacienta mis ovejas, me ama, ora por mis ovejas, me ama, ama mis ovejas, como así yo te he amado a ti. Y hay diferente tipo de madurez. Entonces, porque hay diferente tipo de madurez, tenemos que orar los unos por los otros y amarnos. Amén, amén. Entonces, en esa prueba de fuego es que Dios moldea tu carácter. En esa prueba de fuego es que la fe tuya va a ser más valiosa que el oro.
más valiosa. Y en esa prueba de fuego, Dios va a formar el carácter del Hijo de Dios. Porque a través de esta prueba, a través de tu permanecer ahí, tú recibes rechazo, celos ministeriales, burla. A través de eso tú te quieres aislar, pero no es la respuesta. Tú recibes levantamiento y a través después de las traiciones recibe muchísimos ataques mentales con los cuales tú tienes que lidiar. Porque a veces tú dices, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Pero hay que pedirle al Señor que nos perdone, que nos ayude. Y cada levantamiento hay que pedirle al Señor que nos dé el escudo de la fe, porque somos hijos. Ustedes saben el sacrificio que hace Dios para traer una gente de lejos, de un mundo que estaba encadenado, para integrarlo al cuerpo de Dios y después que nosotros, los hijos de Dios, lo maltratemos y que no le hagamos sentir que es sus hijos, después que Dios luchó tanto por decirle que es su hijo. Decir, tú no eres hija, tú no eres hija, tú no, no, tú eres hijo y eres importante. Para el Señor tú eres importante. Si las personas humanas te rechazamos, Dios no te rechaza, porque lo que el hombre no ve, Dios sí lo ve. Y es lo que ya Él depositó en ti. Para su gloria y honra. Amén. Termino diciendo la otra respuesta que el Señor me dio a través de este grito en silencio a través del rechazo. Y lo que me terminó diciendo fue algo que yo pensaba, sí, Señor, tú vas a encontrar, sí, Señor, tú vas a encontrar. A raíz de este proceso, el Señor me dio esta palabra. Primero me dijo, por la maldad del mundo muchos corazones se enfriarán. Antes de eso me dijo, a mí me rechazaron en la sinagoga. ¿Qué tú crees que no le van a hacer a mis ovejas? Entonces terminó diciendo esta palabra que me dolió mucho con mucho dolor, me dolió mucho en el corazón y con tristeza del Señor. Dijo, yo les digo que si tardara, que sin tardanza les haré justicia. Y la pregunta es la siguiente, amado hermano, y la voy a decir con mucho temor. La pregunta es la siguiente. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hallará fe en la tierra. Le dejo esto hasta aquí y que ustedes piensen y que Dios le dé entendimiento cómo nos estamos comportando como hijos de Dios que somos. El ejemplo, estamos siendo maduros. Que Dios le bendiga y Cristo le ama. Amén, amén, amén.